Ya empecemos. Primero necesito que los que están en Zoom me digan si se escucha, por favor. Sí, sí se escucha. ¿Sí? Se ¿Bien? escucha ¿Todo bien. bien? Hola, profe, sí. Sí, ¿Cómo bien. están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien también por acá, listos, motivados para empezar una clase ya presencial. Ya. Primero lo de siempre, lo que les pregunto, ¿en qué estamos? ¿Qué hemos visto? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? ¿Por qué es importante? ¿En qué contexto está? ¿Para qué sirve? ¿Qué importancia tiene? Etcétera, etcétera. ¿Quién se la juega? ¿En qué estamos? ¿Sí? ¿Alguien? Ya, pues están acá. En bonos. ¿Sí? Ya. Entonces, bien, Mati, sí, bonos. ¿Qué más? Estábamos haciendo un ejercicio como con los distintos tipos de bonos. Ya, exacto. Hicimos primero el ejercicio uno, que es bastante básico, simple, pero logramos entender a grandes rasgos la lógica que hay para valorizar un bono. ¿Ya? Y a lo mejor para los que están acá un poquito en la sala, ¿cuál era la lógica? ¿Por qué estamos acá? Ya incluso un poquito más amplio. ¿Por qué existen los bonos? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, dígame. Como método de financiación. Ya, exactamente, muy bien. Para poder tener financiamiento. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que ya llevamos un par de clases en esto, estamos a full, porque algunas empresas, para poder financiarse, primero nosotros vimos forma número uno, que tenía que ver con los contratos de arrendamiento. ¿Por qué un contrato de arrendamiento era una forma de financiamiento? ¿Por qué? ¿En qué se basaba para eso? ¿En qué servía? ¿Sí? ¿Quién se la juega? Ya, pues, los que están acá. Ya, pues, oiga, de distancia, pues. ¿Sí? ¿Por qué, pues? ¿Por qué un contrato de arrendamiento era una forma de financiarse? Es, ustedes, sus papás se acercan, su padre, su madre, les dice, oye, déjame ver el programa, ¿en qué está ahí? Financiamiento parte uno, arrendamiento. ¿Y por qué eso es así? ¿Qué le dirían ustedes? Ya, vamos a hacer como que están un poquito desenchufados y se los voy a decir yo. Lo primero que ustedes tienen que tener claro es que las empresas, cuando se tienen que financiar, lo más tradicional puede ser un crédito de consumo hipotecario, pedirle dinero a un intermediador financiero. Eso es lo normal, es lo que uno tiende a pensar que es lo que siempre se hace. Sí, se hace harto, pero no es lo único que se hace. Pedir un crédito nosotros ya vimos cómo se hace. Logramos entender de qué es pedir, cómo se contabiliza, se amortiza la parte del capital, los intereses son gastos, lo que se amortiza rebaja deuda, perfecto. Conta uno, o intro a la conta uno. Listo. Pero yo además les comenté de que el mercado empezó a evolucionar un poquito más. Y empezaron a pasar cosas más raras. Por ejemplo, empresas, e incluso empresas multinacionales gigantescas, y les di el ejemplo de la TAM, ya no compran activos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, los arriendan, por dar un ejemplo. Entonces yo les dije, oye, ojo con eso. Ustedes tienen que saber muy bien lo que es la contabilidad bajo IFRS. Está bien, está perfecto. Pero tienen que entender un poquito cómo funciona el mercado también. Y se tienen que dar cuenta que, mira, el mercado financiero ha ido evolucionando, desarrollándose, periodo a periodo ha ido mejorando. Y ha ido evolucionando. Y ahí uno se puede decir, pero mira, antes uno arrendaba, no sé, una oficina, listo, una vez al año, se renovaba cada cierto tiempo y eso era todo. Ahora nos dimos cuenta que es mucho más avanzado. Primero, por eso financiamiento parte uno pueden ser los contratos de arriendo. Para que sea representativo con la realidad, recuerden que yo soy casi majadero con eso de repetirlo, repetirlo. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Representar fielmente la realidad. Y para eso, la norma nos propone y nos dice, sí, está bien, perfecto, pero les propongo que con ciertas características se contabilicen los arriendos de cierta manera. ¿Qué tipos de arrendamientos vimos nosotros? ¿Tipos de leasing? Dos. Bien, pero Financiero y no financiero. si va a participar bien, tiene que poner su micrófono. Ya, bien, muy bien. En la casa alguien lo dijo, pero no escuché. Parece que era Vincenzo. Sí, no sé. Bueno. Fue contrario. Exactamente.
Eso, muchas gracias. Financiero y operativo. Y el espíritu de eso es lo que me gustaría que se quedaran ustedes con de este curso, el decir, oye, espérate, firmaste un contrato de arriendo, perfecto. Tiene ciertas características, lo vamos a contabilizar o debería estar contabilizado. Debería estar contabilizado ¿de qué manera? Tipo financiero. O debería estar contabilizado tipo operativo, perfecto. A grandes rasgos, cuando era financiero, ¿cómo se comportaba el activo? ¿Como si fuera qué cosa? ¿Sí? Dígame, dígame. Como si fuera parte de la empresa como un activo más. Exactamente, muy bien, muy bien. Como si fuera un PPE. Por lo tanto, cuando se comporta como si fuera PPE, nosotros lo vamos a clasificar como un activo por derecho en uso. No es legalmente de uno, pero se comporta como si fuera parte de la empresa. Muy bien, perfecto. Eso es lo que yo esperaría que ustedes se queden con este curso. Obviamente que la mecánica es importante y se las vamos a evaluar y vamos a forzarlos a que estudien la mecánica. Pero esa lógica es lo que yo quiero que ustedes se queden. Si ustedes después, si es un contrato de arrendamiento tipo operativo, ¿qué pasa? El tratamiento contable lo hace el arrendador. Exactamente. General, prácticamente todo el tratamiento contable lo hace el dueño legal solamente. Y para uno que lo está utilizando, no lo va a contemplar como parte de sus activos. Perfecto, ya no va como un activo por derecho. ¿Quedaron claros? Ese es un poquito el espíritu que nosotros esperamos de ustedes. ¿Tienen que saber la mecánica? ¿Tienen que saber ejercitar? Sí. Pero esto que les estoy diciendo siempre va a ser lo más importante, el que entiendan la lógica. Luego, nosotros ahora, después les dije que parte 2, financiamiento parte 2, la íbamos a separar en otras formas que tienen las empresas para financiarse, que son cuando necesitan directamente efectivo, dinero. Y yo les dije que las empresas pueden ir y pedir dinero a terceros o ir y pedir dinero a los mismos socios o accionistas. Y pueden ser socios nuevos o los mismos socios actuales. Que eso lo vamos a ver debería ser la próxima semana, pero yo creo que a lo mejor nos corramos un poquito. ¿Ya? Cuando uno le pide dinero a externos, una forma es pedir un crédito simple. Bien, nosotros no nos vamos a meter en ese sistema porque ustedes ya lo saben o deberían saber y entienden la lógica aproximada de pedirle a un intermediario financiero. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que les comenté que podía pasar cuando una empresa era muy grande y no necesitaba tanto el intermediario financiero? ¿Se acuerdan los ejemplos que les dije o no? ¿Más o menos? ¿O no? ¿O se los recuerdo? ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿se acuerdan más o menos? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, a ver, ¿a qué tasa cuando uno quiere pedir un crédito al banco? Lo más barato que uno puede pedir. ¿Cuánto es más o menos, así al ojo, lo que les dije? Anual. Muy a grandes rasgos, dígame. Pero utilice el micrófono. 5%. Exactamente. Incluso me atrevería un poquito más. Pero es verdad, UF más 5 es como lo más bajo que uno podría pedir. Y si uno tiene plata ahorrada y quiere guardarla en el banco a una renta fija, ¿cuánto es? 2%. Exacto. Ah, ya, puso. Ah, ya. Sí, muy bien, exactamente. Entonces ahí uno puede decir, oye, mira, si el banco me cobra 8 y yo la quiero guardar la plata a 2, de partida ustedes tienen que entender que un intermediario, no quiero satanizar los bancos ni nada, un intermediario tiene que existir, ayuda, es necesario. Cuando los mercados, mientras más eficientes sean los mercados, y eso se ve en macroeconomía 1 y en finanzas 2, mientras más eficientes sean los mercados, el costo de intermediación es más bajito. Cada vez va a ser más bajito. Pero, cuando uno tiene una macroempresa, uno puede decir, oye, pero espérate, si yo necesito plata, me salto el intermediario y voy directamente al mercado. A eso se le llama emisión de bonos. Cuando una empresa, gobierno, existen los bonos que suelen ser 100% corporativos, pueden ser bonos soberanos, que son los que emiten los gobiernos, y de hecho
Ya tuvimos una clase en donde tuvimos como media hora conversando eso, ¿se acuerdan? De las políticas fiscales que existen, políticas monetarias, cuando los gobiernos, los países quieren emitir documentos, quieren retirar dinero de la economía, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí? Ya, pues díganme. ¿Sí? Los que están en Zoom. Sí. Ya, ¿se acuerdan? Sí. Ya, listo. Perfecto. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí empezaron a aparecer actores distintos en el mercado. Por ejemplo, hay unos que son fundamentales, que son los que nos ponen nota de cuán riesgosos somos. Las empresas, por ejemplo, de riesgo, ahora tienen un papel fundamental. Si una de esas empresas, macroempresas, que clasifican el riesgo, nos ponen una nota mala, cuando ustedes quieran salir a pedirle dinero al mercado, probablemente no les convenga. No digo que no lo puedan hacer. Cualquiera puede emitir un bono. Cualquiera puede salir a pedirle dinero al mercado. Ustedes, si quieren y pararse en la mitad de la calle Libertad, oye, el que me preste plata, yo le ofrezco pagar estos flujos futuros, lo van a poder hacer. De poder pueden. Si hay alguien arriesgado que quiera pagarle, lo va a hacer, pero los va a castigar mucho con una tasa muy cara. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿a quién le conviene salir a pedir dinero directamente al mercado? Única, o sea, no única, pero generalmente a las empresas extremadamente grandes que tienen un respaldo y un aval muy grande. Yo les decía que la empresa que más emite bonos en Chile, evidentemente, que ni siquiera lo emite en Chile, sino que emite y sus operaciones están en Chile, son Codelco. Cada vez que Codelco necesita dinero, no va a un banco a pedirle dinero. Probablemente hacen como un tipo de securitización un poquito más diverso, porque ya es extremadamente grande. A lo mejor cuando tiene que abrir un yacimiento nuevo, no sé, de los 100.000 millones de dólares pedirá unos 20.000 en bono, unos 50.000 de los presta directamente el fisco como una empresa estatal, y el resto lo puede pedir a un intermediario, puede ser. Pero necesariamente una parte, ellos van a tener el respaldo para poder llegar y pedirla directamente en el mercado, porque es mucho más barato. Entre que le pidan al banco a 10 y ofrezcan 5, yo creo que es bastante evidente que se puede. Ya estamos, ¿me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí? Dentro de esto, buenísimo. Dentro de esto, yo les comenté que existen bonos que son bastante estandarizados. Eso se darán cuenta que en la vida real no es tan así. ¿Existen bonos que son con cuotas bastante parejitas? Sí, pero cada vez está dejando de ser así. Eso les comenté. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren financiar un proyecto y necesitan 1.000 millones, ¿cuánto van a estar ustedes dispuestos a pagar de vuelta? Probablemente los hagan coincidir con los ingresos que ustedes tengan. Si ustedes van a tener un ingreso grande al año 2, otro ingreso al año 5, y después varias cuotas chiquititas van a recibir del año 7 en adelante, probablemente ustedes van a ofrecer un instrumento que va a tener esa estructura de pagos. ¿Me entienden cuando les digo eso, no? En el fondo una empresa va a decir, oye, ofrezco 17 cupones. Uno en el año 5, uno en el año 8, 10 seguidos y uno en el año 20. Listo. Así hacia allá va la tendencia. ¿Por qué? Porque los mercados financieros cada vez son más desarrollados, hay más información, cada vez todos sabemos más lo que pasa. Pero, a modo de estudio, nosotros todavía vamos a utilizar bonos que son un poquito más estandarizados. Por ejemplo, y ahora sí pido que, ya yo para no hablar tanto, por ejemplo, ¿cuáles son los 3 tipos de bonos que vimos que existían, así como estructurales? Sí, dígame. ¿Ya? El bono americano y el hipotecario. Exactamente. ¿Y qué características tenía, por ejemplo, el bono cero cupón? Que se acumulaba el interés y el capital en un pago al final. Exactamente. Es decir, durante todo el periodo no se paga absolutamente nada y solamente al final se devuelve todo. Y, como muy bien usted dice, eso incorpora los intereses que se devengan durante todo el periodo, se van acumulando al capital y al final se devuelve el capital inicial más todo acumulado. Bien. ¿Alguien le gustaría explicar el otro tipo de bono que existe, el americano o bullet? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Los que están acá? ¿O los que están en su casa? ¿Quién podría explicar un poquito los
bonos que tienen una estructura de pago tipo bullet? ¿Quién? ¿Sí? Dígame. Durante los periodos se paga solamente el interés y el Ya. último periodo se paga el capital más una tasa de interés. O sea, Muy bien, periodo. muy bien. ¿Se escuchó bien por Zoom, no? Sí, Sí. súper. Sí, ya, impecable. Dígame, acá, en la sala. En este tipo de bono me había quedado una duda, la cual era por qué no se amortizaba el capital. Ah, porque esa es la estructura, la verdad. Para ser muy honesto. No, pero una muy buena pregunta. De hecho, yo creo que en casi todos los semestres me preguntan, ¿y por qué no se amortiza aunque sea un poquito de capital? Es que la estructura es así, la verdad. Se amortiza, se paga única y exclusivamente los intereses para que el capital no se siga aumentando. Es decir, el capital inicial se mantiene, y, como muy bien dijo su compañera, pucha, lamentablemente todavía no me sé el nombre de nadie. Ay, nunca me había pasado eso. Pero bueno, como muy bien habían comentado, el último periodo se devuelve la totalidad del capital más los intereses que se devengan desde el penúltimo al último periodo. Y los cupones, los bonos, que pagan cuotas iguales, ¿cómo son? Podríamos decir que es como el más simple a nivel de estructura. ¿Cómo era? ¿Quién lo puede explicar? ¿Sí? Dígame. Cuota del capital y el interés, como un promedio. Exactamente. Todas las cuotas son iguales, muy bien, y como todas las cuotas son exactamente iguales, se asume que una parte es interés y una parte es capital. Y eso, ¿cómo nosotros podíamos diferenciar cuánto era capital y cuánto era interés? ¿Cómo se llama esa tablita que armábamos? ¿Sí? Pero levantando la mano, para que lo escuché así como en murmullo, como un murmullo por ahí. Exactamente, tabla de amortización. Perfecto. ¿Me van siguiendo? Estamos en este contexto, que es bueno retomar un poquito mejor. Los que están en Zoom, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Todo bien. ¿Sí? Sí, todo claro. Ya, vamos que se puede. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer ejercicios porque evidentemente todo lo que hemos visto hasta ahora y les he explicado, se podría decir que es la parte un poquito más sencilla. ¿Ya? Es la parte general. ¿En dónde va a estar la complicación? Dígame. Que me había quedado una duda también con el bono cero cupones. Sí. Donde explicaba el ejemplo de la bola de nieve. ¿Sí? Cómo se iba acumulando el interés en el capital. Ah, ¿Desde dónde empezaba? ya, se va acumulando porque en estricto rigor el interés del primer periodo se suma al capital original y desde el periodo 1 al 2 yo calculo intereses con un capital un poquito más grande, porque viene incluido. Algebraicamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hacía? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo puedo calcular el cuotón final? Si yo tengo, no sé, vale 100 al inicio. ¿Cómo puedo encontrar yo el pago que hace al final un cero cupón? Es con una fórmula muy sencilla. Es llevarlo como. ¿Se acuerdan o no? Lo hicimos el martes. Pues, A valor futuro. exactamente, muy bien. Fue Mari, ¿no es cierto? Sí. No, fue Sí, la Cami. perdón. ¿Sí? ¿Era usted, Mari? Ya, gracias. Ah, no, pero alguien más. No, fue la Cami, la Cami. Sí. No, Antonia, usted tiene la mano levantada. Y Camila está con el micrófono. Sí, si quiere Antonia y después Camila. Antonia, dígame. Profe, yo tengo una pregunta antes de que comience con los ejercicios. Sí, dígame. Lo que pasa es que todavía estoy enredada con ese concepto del monto par. Yo sé que lo he explicado varias veces, pero todavía no me queda claro. Ayer lo estoy viendo en la clase y buscando por internet y nada, fue Sí, nefasto. mire, el valor par de un bono es cuando se transa, es decir, en el mercado le están exigiendo la misma cantidad de interés que lo que el bono se pensó que iba a entregar. Entonces, cuando la tasa de mercado es exactamente la misma que la tasa carátula o la tasa facial, se va a estar transando a su valor par, que es el capital inicial. Ese capital inicial es el monto par o valor par. ¿Ahí sí? Entonces se podría decir que es como un término para dar a definir si está a la par o menor o mayor el monto, ¿no? Exactamente, tal cual. En la práctica, bastante si claro. ustedes después se dedican un poquito más a esto, al área Gracias. más financiera, ustedes van a decir, mira, este bono se está transando sobre o bajo la par.
Yo creo en la vida real, nunca he escuchado que se transe exactamente a la par, porque sería muy difícil, es que la tasa sea exactamente igual. Entonces uno siempre dice, se está transando sobre o bajo la par. ¿Ya? ¿Sí? ¿Antonio? ¿Sí? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya, buenísimo. Y está Camila, dígame. No, profe, yo no tenía una duda, estábamos hablando con la Mari. Ya, dale, sí, no se preocupe. Ya, sigamos. Entonces, porque todo lo que les expliqué hasta ahora es para calcular los flujos que promete pagar este bono. Entonces, ¿está funcionando, captivada todo? Ya. Entonces, veamos lo siguiente. Un bono tiene cupones que son pagos futuros así de transparente. Pueden ser que tengamos pagos, por ejemplo, que sean todos los cupones iguales, un tipo de bono, que pague intereses y luego el capital al final, bono americano tipo bullet, o que pague todo al final, otro tipo de bono, no importa. Acá lo importante es que estos pagos futuros, esos pagos van a ser fijos al 100%. Esos pagos a futuro no van a variar nunca. Por eso a esto se le llama instrumentos de renta fija. A diferencia, bueno, estos son términos netamente financieros que lo van a ver más adelante, que es, por ejemplo, cuando existe emisión de acciones. Cuando uno compra una acción, el pago futuro, el dividendo, es variable, y eso es renta variable, y ahí uno arma cartera. Bueno, es otro tipo de materia. Acá estamos solamente con renta fija. ¿Ya? Hasta aquí es lo que le he explicado ahora. Ahora viene la pregunta interesante. El compadre que quiere comprar un bono, ¿en cuánto lo valoriza? ¿Cómo se calcula el monto que va a pagar por ese bono? ¿Se acuerdan, Con la no? ¿Se acuerdan? tasa de mercado. ¿Sí? ¿Qué cosa, perdón? ¿Sí, Mari? Con la tasa de mercado. ¿Ya? ¿Y qué hace uno con la tasa de mercado? Lo trae a valor presente. A ver, sorry, Mari. Exactamente. Anoten eso. Por favor, anoten eso que les voy a decir. Se valoriza un activo financiero. Cuando yo les digo activo financiero, no es otra cosa que simplemente un activo que promete pagos futuros. Eso es un activo financiero, una cuenta por cobrar, algo. Algo que me van a pagar a mí, de alguna manera es un activo financiero. Y ese activo financiero, ¿cómo lo voy a valorizar? Trayendo a valor presente a la tasa de colocación o de mercado. Por lo tanto, ¿cómo un bono que tiene flujos futuros fijos, cómo lo voy a valorizar hoy? Valor presente con la tasa de mercado. Y ahí ustedes van a decir, pero profesor, estamos listos. Flujo futuro, valor presente, date. Sí, pero ¿dónde está la dificultad? Todavía no hemos llegado a la dificultad. ¿Dónde? Dígame. La diferencia, que es como la pérdida o ganancia de la variación del precio. Sí, pero no se adelante. Sí, tiene que ver con eso, pero ya lo vamos a ver. Sorry. Sí, pero vamos con calma, sí. Pero vamos con calma. Vamos a llegar a los precios, pero todavía no. ¿Dónde está la dificultad de esta cuestión? ¿Con los tipos de bono? Ya, no tanto con los tipos, o sea, sí, los tipos de bonos es una gran dificultad en realidad, Mari. Mucha gente uno podría decir que es como la parte mecánica de la materia, pero igual les tiende a costar harto a los alumnos. Entonces tienen que estudiar. La gran dificultad está en que, si bien los flujos son fijos, en el mercado se va a transar ese activo a distinta tasa. Y eso implícitamente, ¿qué me dice?
hace que mi activo cambie de valor. Entonces, ahí ustedes van a tener, sí, van a tener un activo que les promete, no sé, 10 cuotas de 5 lucas cada uno. Perfecto. Las cuotas no van a variar. Las cuotas que ustedes van a recibir van a ser las mismas siempre. Pero ese activo que promete pasarnos 5 lucas cada periodo, en el mercado al principio valía, no sé, 50 lucas, al periodo siguiente puede que en el mercado valga 60 lucas. Y ahí está la dificultad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Que si el activo financiero cambia de valor, yo tengo que ajustar. ¿Quedó claro? ¿Me van entendiendo el concepto? Ya vamos a entrar a la mecánica. ¿Sí? ¿Todos? ¿Por acá? Sí, me entendió. ¿Me entendió? Me va a preguntar si tiene dudas. Entonces, sí, dígame, perdón. Profe, Sí, sí, dígame, Mari. sí, es que entonces ese ajuste se llevaría como aparte, como si uno hace el asiento. Exactamente. Y ahí entra, Mari, a hacer una tabla de amortización con valor final distinto al inicial. Ah, distinta, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a aprender y vamos a decir, pero espérate, porque ahora les voy a llegar, calma, que no me quiero acelerar para que no perderlo. Entonces, Ya, si ya, la tasa de mercado cambia, ¿qué es lo que va a pasar? El valor de mi activo cambia. Y luego, al pasar eso, tenemos que ajustar. Y, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta de que los compadres que hacen la norma no tienen tanta creatividad en los nombres, adivinen los dos métodos que existen para hacer esto. ¿Cómo se llaman? Exactamente. Va a estar el método del costo, costo y el del valor razonable. ¿Me van entendiendo la lógica? ¿Sí? Dígame. Ponga. En la diapositiva de bonos se había puesto una tasa que se llama IPM. Esa es la tasa de colocación. Sí, es la tasa de mercado. Es que es en inglés. Es rendimiento al término. Es yield hasta la madurez. El rendimiento hasta la madurez del bono. Que en realidad eso es un término un poquito más financiero, pero es la tasa de mercado. Sí, perdón. Sí, hay alguien levantando la mano. ¿Quién? Parece que es Fernanda. Sí, profe. Sí, dígame. ¿Y estos ajustes a dónde van a ir? ¿Qué cosa, perdón? ¿Estos ajustes a Sí. dónde los vamos a registrar? Eso es lo que ahora vamos a aprender. De que si el activo sube o baja, aumenta el valor del activo contra o una cuenta de resultados o una cuenta de ORI. Ahí vamos a aprender cómo es cada uno. Y profe, lo que hicimos en la clase pasada no se registra, ¿cierto? Es como una parte como anterior. Sí, exactamente. Lo que hicimos en la clase pasada fue soltar un poquito la mano para el paso 1, podríamos decir, para calcular los flujos, nada más que eso. Ya, y lo que nos importa para los estados es este ajuste. Sí, exactamente, lo que a nosotros nos interesa primero es que ustedes cuando les toque analizar estados financieros, ustedes van a decir, ya mira, tiene flujos futuros de tanto, en cuánto lo compró y cómo ha variado en el tiempo el valor de ese activo. Por ejemplo, si ustedes compraron porque querían ahorrar y tenían un poco de efectivo, y ustedes compraron un activo financiero, que como les dije, un activo financiero es simplemente comprar cuentas por cobrar futuras nomás, compraron ese activo en 1000 y periodo a periodo se fue cada vez valorizando más, ustedes van a poder analizar de que ese activo ha ido subiendo de valor. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Saber cuánto ha ido reajustando el valor de nuestro activo financiero. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Vamos a llegar. Sí, son varias vueltas para llegar a eso. ¿Sí? ¿Por acá alguien? ¿No? Sí. Ya. Sigamos.
Entonces, antes de entrar a nuestro ejercicio, porque estamos ordenándonos un poquito en la materia, podríamos decir que son dos pasos. Paso 1, paso 2. El paso 1, que tiene que ver más con mecánica, pero ustedes tienen que saberla, generalmente es calcular los flujos. Calcula. Y, profe, Esta eso lo parte de hicimos- calcular los flujos, perdón, alguien me habló, parece, ¿no? Sí, perdón, no levanté la mano. Sí, no, dígame. ¿Esto es lo que hicimos en la clase pasada o es otro cálculo de flujo? No, eso es, tal cual. Lo que hicimos en la clase pasada fue calcular los flujos de los 3 tipos de bono más estándar. Es perfecto, de hecho, ahí lo cacharon súper bien. Calcular los flujos y generalmente es con bonos conocidos. Paso 2. ¿Qué es lo que es el paso 2? Valorizar el activo. ¿Y cómo se valoriza el activo financiero? Valor presente de los flujos que genera. Listo. Y podríamos decir como un subpaso 2 dentro del paso 2 es ver las variaciones. ¿Quedaron claritos? Esta es como la estructura de lo que tenemos que hacer ahora. Nosotros hoy día, por tema de tiempo, yo creo que vamos a alcanzar a hacer la parte 1, que es ver el flujo y valorizarlo, listo. Nada más que eso. Después probablemente los registros para el emisor y el tenedor, no creo que alcancemos. ¿Ya? Ahora, ¿dónde? Perdón, hay alguien levantando. Fernanda, dígame. Sí, yo de nuevo, profe. El No, dígame. paso, el paso como 2A que puso como subpaso, ¿es lo Sí. nuevo? Porque el 2 es lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? O sea, lo que nosotros hicimos el lunes fue solo el paso 1. Pero igual valorizamos los activos, o sea, hicimos el valor presente de los flujos Ah, sí, con la hicimos, tasa de mercado. verdad, hicimos el valor presente de los flujos con la tasa de mercado, es verdad. Pero O sea, nosotros, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver además las variaciones. ¿En qué sentido? Que si el enunciado nos puede decir, sí, pero en el año 3 cambió la tasa. Vamos a tener que hacer un quiebre en la tabla de amortización y de ahí en adelante la vamos a hacer distinta. Pero en ese momento nomás. Y nosotros vamos a decir, mira, ¿cuánto valdría el activo con la tasa original y cuánto vale el activo con la nueva tasa? Y la diferencia es el ajuste. ¿Ya? sí, ¿Sí? gracias. Sí, no se preocupe. Ya, sigamos. Partamos, dígame. Sí, no, por supuesto. Igual está, pero puede, un poquito más. Bueno, bien. Ya, buenísimo. Ya, impeque, de hecho ahí se ve mucho mejor. Y ahí está todo el enunciado de lo que necesitamos. Ya. Entonces, comencemos. Voy a borrar y partimos con el ejemplo. Ya. Primero, nosotros tenemos que hacer, como siempre, paso 1. El paso 1 a nosotros no nos afecta en absolutamente nada la tasa de mercado ni las variaciones de la tasa de mercado. Lo único que a nosotros nos interesa ahora es crear los flujos futuros. ¿Por qué se pone un poquito más interesante este ejercicio? Porque es de los que nosotros llamamos bonos, comillas, transformer. ¿En qué sentido? Que tienen una parte con cero cupón y una parte con cuotas iguales, el mismo bono. ¿Ya? Entonces ahí se empieza a complicar un poquito la cosa. Los bonos, como ya les dije, son 3 tipos los que les enseñamos muy genéricamente.
pero pueden tener distinta distribución. Recuerden, ya. Comencemos. Primero nos dice que tiene que juntar plata para hacer algo, listo, ya. Cupones trimestrales durante un periodo de 3 años, ya. Entonces, periodos 3 años y con cupones trimestrales. Trimestrales, por lo menos desde mi época, e incluso en la otra sección también, trimestrales son 4 al año. O sea, 12. Listo. Ya voy a ir con los periodos de gracia. Además nos dice que una tasa carátula del 4,8% efectiva anual. Tasa %, efectiva anual. Y nos dice que el monto de emisión o el valor par, el capital, listo. ¿Ya? Estamos claritos. Para entender lo que nos están diciendo, este bono tiene 12 periodos trimestrales en los cuales los primeros 4 trimestres es un 0 cupón. Entonces, lo voy a anotar así. El periodo 0 son 240 millones. Ya, al tiro. ¿Quién me puede explicar con sus palabras, los que están en Sumo, los que están en la casa, cómo van a ser las cuotas de este bono? ¿Cómo? ¿En dónde van a haber cuotas? ¿Cuáles van a tener? ¿Cómo deberíamos hacerlos? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién se la juega? ¿Sí? ¿Quién? Oh, no me puedo vaciar para allá atrás. Para la otra atrás. Profe, Sí, dígame. yo no entiendo por qué puso en el periodo 0 puso el capital inicial. Es que en el periodo 0 es el monto del valor par porque recuerden que ese es nuestra ancla para calcular los cupones. Es como para tenerlo anotadito nomás, no es nada más que eso. Profe, ¿Sí? ¿qué significa EA? O sea, el que está al lado de la... Efectiva anual. Ah, ya. Sí, no se preocupe. Dígame, sí, ¿cuánto? ¿Cómo son las cuotas? Yo me las juego. Yo creo que las primeras 4 son solamente intereses iguales. Ya, casi, menos todavía. Ya no sé. Y después la última 8, el valor futuro dividido en 8. Ya, se va acercando, por lo menos eso yo espero, que traten. Eso yo por lo menos lo valoro harto. ¿Quién más? Dígame. Los primeros 4 no deberían tener ningún pago, pero hay que calcular los intereses de esos 4 periodos. Ya, se va acercando, ¿ven que estamos? Oh, se extrañaba la clase. ¿Sí? Ah, sí, Mari, dígame, ¿cómo van a ser los pagos? No, eso, como que los primeros 4 sean como 0 cupón ¿Ya? Y después el resto no sería 0 cupón. Y el resto son cuotas. ¿Cuotas de esta hipotecaria? Exactamente, muy bien. Profe, Dígame. es que no entiendo cómo identifico que los primeros 4 periodos son de 0 cupón y después son lo del otro bono, o sea, el otro pago. ¿Ya? Porque el enunciado nos dice que nos parte diciendo, ahí están viendo el PDF, es cupones trimestrales durante un periodo de 3 años. Entonces ahí al tiro podemos saber que son 12 periodos, ¿ya? Y nos dice que 4 periodos son de gracia. Ahí le puse una S extra, me acabo de dar cuenta.
4 periodos de gracia correspondientes al primer año y el resto de los periodos con cupones iguales. Ah, ya, ¿Sí? ya, ya. Gracias se Sí. refiere como que son nada, Sin o pago. sea, Exacto, tal cual. Libre de todo pago son periodos de gracia. Sí, ya. Mari, te está levantando la mano. Ah, no, perdón, se me quedó levantada. Ya, entonces, parte 1. Si ya logramos identificar que los primeros 4 cupones son como un 0 cupón, ¿cómo podemos calcular el capital que va a haber al inicio del periodo 5? ¿Valor ¿Cómo se futuro? calcula? ¿Sí? ¿Valor ¿Sí? futuro? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Mari, parece, ¿no? O Fernanda. Sí. Yo. Ya, La Mari. exactamente. Es el valor futuro porque nosotros queremos saber la cantidad de capital que vamos a tener al inicio del periodo 5, al final del 4 en realidad. ¿Y cómo se hacía un 0 cupón? Es calcular el valor futuro del monto inicial. O sea, 240 millones. ¿Y cómo calculamos el valor futuro de un solo pago solo? Ya, pues. ¿Cómo? Ya, ¿y qué Multiplica hacemos? por la tasa. Ya, pero un poquito más completo, por uno más Uno más la la tasa. tasa, elevado a ¿cuánto? A los periodos, perfecto. Listo. La tasa que a nosotros nos dice el enunciado, ¿en qué temporalidad está? Manual. Anual, muy bien. ¿Y los periodos, cómo son? Los pagos, perdón, ¿cómo son? Trimestrales. Es todo trimestral. Recuerden que lo que manda siempre son los pagos. Tenemos que transformar todo a la temporalidad de los pagos. ¿Y cómo se transformaba la tasa? Lo voy a anotar acá. Ya, esto me lo tienen que decir rápido, así, ágil. ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame, dígame. Yo sé que sabe, yo sé que sabe. ¿Cómo? Es la ¿Cómo? tasa anual Ya, más 1 uno más la tasa anual, perfecto. elevado a 1 dividido 4, porque Ya. se capitaliza 4 veces, Perfecto, ¿ves? menos 1. Menos uno. Bien, ¿ves que tiene que tratar nomás? Ya, ¿y cuánto da eso? ¿Qué lo puede hacer? ¿Sí? Me dio 1,7%. ¿Uno como cuánto? 1,7% me dio. No sé si está bien. No sé. Me dio Yo 1,18. ¿Cuánto? A mí me dio 1,18. Sí, Pero me parece que 1,18. A mí también. Sí, no importa, no se preocupe, eso es la parte secundaria, lo más importante es entender. Ya. Por lo tanto, 1,18% es efectiva trimestral. Listo. Ya. Volvemos a nuestro ejercicio para calcular acá más 1,18%. ¿Y cuánto nos da esta multiplicación? ¿Alguien me la puede dar? Yo la tengo, pero... no me da lo mismo. ¿Cómo le va a dar eso? 2.800.000. ¿No era dividido? Nada que ver. ¿Cuánto le da? ¿Sí? ¿Cuánto, pues? ¿Cuánto? Sí, una multiplicación, ya se lo voy a anotar yo. profe, Dígame. ¿qué estaba preguntando? ¿El valor futuro? Esto, ¿cuánto da esta multiplicación? Así, a mí me da 251, Sí, 520, 000. Ya lo dije pésimo, pero... 0,88, ya, perfecto. Eso que Ah, está ahí, que nosotros estamos anotando, es la cantidad de capital que nosotros vamos a deber al final del periodo 4. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo creció? Creció porque se fueron devengando intereses, porque yo debo plata, o sea, me están cobrando intereses, que no los pague otra cosa. Pero yo debo plata en ese periodo, se están devengando y se están aumentando, se están agregando al capital inicial. ¿Entienden la lógica de eso? ¿De por qué va aumentando? Ya. ¿Sí? Dígame. Profe, ¿No? Dígame, sí. pero ahí traje a valor presente solamente el valor inicial. Llevamos a valor futuro solo el valor inicial. Porque multiplicamos valor por uno más la futuro. tasa.
Sí, Ah, por eso ya. multiplicamos. Ah, ya, ¿Ya? Sí, no se preocupe. Por eso multiplicamos. ¿Y por qué lo estamos llevando a valor futuro? Por último, primero, porque ustedes tienen que entender la lógica, que es de que los intereses se siguen, comillas, cobrando. Porque a mí me prestaron plata, pasa el tiempo y no he ido devolviendo nada. Entonces, como se están generando intereses, los tengo que ir sumando al capital inicial. ¿Y cómo se hace eso algebraicamente? Llevando a valor futuro. ¿Entendieron esa lógica? ¿Sí? Me va a preguntar. Sí, tiene duda. Ya, perfecto. Esto que está acá es la deuda que yo tengo al final del periodo 4. Ahora les pregunto, ¿cómo calculamos estas cuotas iguales, que son 8, y parten desde el inicio del periodo 5 hasta el final del periodo 12? ¿Cómo las calculo? ¿Quién se la juega? Puede ser con ¿Sí? una anualidad. Exactamente. Y para esa anualidad, muy bien Camila, para esa anualidad, ¿qué voy a tomar? Recuerden que en una anualidad uno necesita valor presente, tasa, periodo. ¿Qué voy a tomar yo como valor presente en una anualidad? ¿Sí? El periodo 4. ¿Ya? ¿Y cuánto es el capital que hay hasta el periodo 4? Ya, pues. Los 251 millones. Exactamente. O sea, como el capital se juntó hasta el final del periodo 4 porque eran periodos de gracia, ahora mi valor presente, para hacer la fórmula de anualidad, necesitamos tomar cuánto capital hay de ahí en adelante, porque vamos a calcular las cuotas de ahí en adelante. Por lo tanto, valor presente, 251.530.088. Tasa, ¿cuánto es la tasa en este caso? ¿Qué tasa tenemos que usar acá? La de ¿Sí? ¿1, mercado. cuánto? Sí, no, pues ¿cómo la de mercado? ¿Cuál? La 1,18, la cara. 1,18. Recuerden que estamos utilizando la tasa facial o tasa carátula porque estamos creando los cupones. ¿Estamos claros? ¿Y la cantidad de periodos? ¿Cuántas cuotas iguales necesitamos? 8. Perfecto. ¿Y cómo se hacía esto? Bueno, recuerden que ustedes tienen dos alternativas. Lo pueden hacer con Excel o a mano. A mano era cuotas es igual valor presente por la tasa. Ya, si lo quieren hacer a mano es así. Si lo quieren hacer en Excel es la fórmula que se llama pago. Y de ahí en adelante ya saben cómo se hacía en Excel. ¿Estamos claritos? ¿Sí? Sí, están todos claros, ya. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien me lo puede dar? Ya pues, usted está ahí con computador, pues. Oiga, pues. Esto tiene que meter en la fórmula, igual pago, y esas tres cosas. No. Ya, no se preocupe. ¿33 millones? ¿Sí? ¿Cuánto? 33 millones. Ya, 33 millones. 131. ¿Cuánto? 130. ¿Ya? Entre 32. Ya, pero debe ser por decimales. Sí, yo lo tengo, no se preocupe. Ya, por lo menos ya caché que lo calculan. Ya, yo te lo había hecho en Excel, era 33, 133, 638. ¿Profe? Listo. Sí, perdón. ¿Alguien, si quién no alcanzó a verla? Felipe, dígame. Y no sé por qué, amigo, 33, 130, 834,6. Puede ser por decimales, es que yo... Sí, a mí igual. Sí, puede ser por decimales, porque yo lo hice con Excel, con todo hacia atrás. Debe ser. Tienen que pensar que de partida la tasa es 1,18 y hartos decimales más, entonces de ahí en adelante puede que se corra un poquito. No sé, ¿Ya? pero igual lo hice con el mismo 1,18 hacia atrás. También calculé el 1,18 con la fórmula y todo. Debe ser algo, si quiere después lo puedo revisar, pero
No es nada algebraico ni mecánico, a eso voy. Pero es que yo lo hice también y con la fórmula, bueno, el 1,18 en verdad es 1,179. Entonces, Eso. Entonces, es por temas de decimales. ¿Ya? Ya, pero sigamos. Entonces, estos 33 millones, ¿qué son? Sí, cada cuota, muy bien. Pero ¿Cuota? ¿Cada cuota de qué? Pero explíqueme, pues. De las Coménteme. de los periodos que quedan. Ya, exactamente. O sea, es un bono que desde el periodo 5, siendo cada periodo trimestre, me va a pagar a mí 8 cuotas trimestrales de 33 millones. ¿No es cierto? Eso es. ¿Quedaron todos claros? Lo que ahora nosotros tenemos que hacer, imagínense, lo que nosotros... ¿Qué hora es? No podemos pasar. 12. Ya, quedan 15 minutos. Ya. Entonces, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora con todo este cálculo algebraico es simplemente calcular lo que yo les había dicho que era el paso 1. Imagínense, solo el paso 1. Calcular los flujos. Y los flujos, en este caso, son cuotas del periodo 5 al 12 de este monto. ¿Alguien quedó con una duda para pasar a lo siguiente? ¿No? ¿Los que están en Zoom tampoco? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos? Estamos. Ya. Todo bien. Buenísimo. Después, el bono fue colocado bajo o sobre la par. No necesitan hacer ningún cálculo. Solo mirar las tasas. ¿Qué tasas tienen que comparar? Tienen toda la información en la pizarra. profe, ¿Qué una tasas? pregunta. La pregunta es si el bono se coloca sobre o bajo la par. De hecho, ni siquiera necesitan los flujos. Tienen que solamente tener las tasas. ¿Sí? Dígame, Ignacia. Se tiene que comparar la del 4,8 y la del la otra, la 1,18. No, porque esas dos son la misma tasa, pero en distinta temporalidad. Tenemos que comparar cuál con cuál. Profe, es que tengo una pregunta porque, bueno, habría que comparar la tasa de mercado con la tasa cupón, pero ¿Sí? ¿ahí qué tasa usamos? Porque nos dan 3 tasas en la tablita, pero después dice que finalmente vamos a usar la de 1,5%, o eso es para... Exacto, es que ya, eso quería llegar. La tablita todavía no la tenemos que usar en nada. Ya. Solamente necesitamos la de mercado. Dígame. Ya sobre la par significa que el valor de mercado es mayor que el valor par. Exactamente. Ah, Entonces, vamos por partes. Lo que acá tenemos que comparar es ¿qué tasas? El 1,5 con la Ya. tasa trimestral que sacamos nosotros. ¿Y cuál es la que nosotros calculamos? La 1,18. Exactamente. Por lo tanto, lo primero, para que vayan tomando nota, si está sobre o bajo la par, hay que comparar tasa cupón o carátula versus tasa de mercado o de colocación. La tasa cupón es la tasa con la cual creamos los cupones. Está todo trimestral. Con la que creamos los cupones, ¿cuánto fue? Perfecto. 1,18%. ¿Y la tasa de mercado trimestral cuánto es? Sin mirar la tablita, que eso vamos a llegar a eso, ni siquiera vamos a alcanzar hoy día, pero ¿cuánto es la tasa de mercado? 1,5. Ya. Profe, Sí, dígame. pero la clase pasada no había dicho que si la tasa es mayor, ¿están dispuestos a pagar menos por el bono? Es que todavía no he comentado nada de eso, estoy solamente anotando los datos. Ah, es que antes dijo, ya, perdón. Sí, perdón, si lo dije de alguna manera me equivoqué. Lo que ahora solamente estamos viendo, la tasa cupón es 1,18, la tasa de mercado es 1,5. Ahora, el bono se emitió a 1,18 y las personas que van a comprar este bono le van a exigir 1,5. Por lo tanto, van a pagar más o menos que su valor par.
si le van a exigir más. ¿Cuánto, perdón? Menos. Exactamente. Por lo tanto, y eso es justamente lo que me decía Fernanda, si no me equivoco, es exigen más, exigen más, por lo tanto, pagan menos. O sea, si ustedes les preguntan, el bono fue colocado, cuando me dicen que un bono se colocó, es que se emitió a cierta tasa. Si el bono fue colocado sobre o bajo la par. Si en el mercado pagaron menos que su monto de emisión. ¿Sí? ¿Profe? Bajo. Bajo la par. ¿Quedaron claritos? ¿Sí? ¿Alguien quedó con alguna duda? Estoy tratando de avanzar. Ya, buenísimo. Sí, Felipe, dígame. Pero lo que exigen más, es que acá exigen más el que compra el bono o la empresa. No, es que en este caso, la empresa que emitió el bono, Felipe, lo emitió considerando intereses del 1,18. Y la persona en el mercado le está exigiendo 1,5. Por lo tanto, el que exigió más en este caso es el que lo compró después. Por lo tanto, va a pagar menos que su monto de emisión o su capital inicial. Ok. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí, ya, estamos. Ya. Ignacia, dígame. Profe, cuando dice lo de la par, o sea, lo del monto de la par, entonces es como que yo con la tasa del mercado la aplico al monto inicial, ¿o no? Y ahí lo comparo. Sí, es que ahora vamos a hacer el ejercicio. Justamente, ahora con lo que viene en la B, que no me alcanzará a hacer todos los registros, pero por lo menos me interesaría hacer el cálculo del valor presente del flujo. Nosotros vamos a decir, mira, la persona que lo compró al 1,5 va a estar dispuesta a pagar y vamos a tener un monto exacto. Lo único que sabemos ahora es que está dispuesta a pagar menos los 2,40. Vamos a llegar al monto exacto, pero sabemos que sí o sí va a estar dispuesta a pagar menos. ¿Ya? Porque la tasa es más alta. Porque la tasa es más alta y al traerlos a valor presente vamos a castigar más los cupones. Ya. ¿Ya? Sí, no se preocupen, dígame. Va a pagar más que la par. Cuando se le exija menos rentabilidad, po. A lo mejor en el mercado se puede estar transando al 0,8 y ahí el mercado va a pagar más que su valor par, y eso pasa. Claro. No pasa tanto, pero puede pasar. ¿Ya? Profe, ¿Quedaron claros? Sí, dígame. que una pregunta sobre la tabla, que esas tasas, ya por ejemplo dice que el periodo 3, la tasa es de un 1,2%, ¿esa aplica del periodo 3 al 4 así en adelante hasta la próxima tasa o solo al periodo 3? No, hasta la próxima, pero todavía no vamos a entrar en eso, porque nosotros solamente ahora vamos a calcular si es que el bono se compró exigiendo rentabilidad del 1,5, nada más que eso. Ya. Pensé que no sé. Luego, Camila, pero es muy buena su pregunta, de hecho, hacia allá vamos. Luego, nosotros cuando hagamos la tabla de amortización, que debería ser la próxima clase, cuando vayamos haciendo la tabla completa de amortización, en el periodo 3, vamos a tener que hacer un quiebre ahí. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que de ahí en adelante hacerlo con la siguiente tasa. Hasta que lleguemos a la siguiente y ahí volvemos a hacer un quiebre. ¿Ya? Pero vamos a llegar a eso. Vamos con calma. Ya, voy a borrar un poco para poder hacer los cálculos. Ya. ¿Cómo calculamos el valor presente, o más que el valor presente, cómo calculamos el valor de este activo financiero? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Pues es lo que les comenté. ¿Sí? Valor presente con la tasa ahora de mercado. Exactamente, perfecto, Mari. Sí, muchas gracias. No se preocupe. Ya, entonces, Oh, nosotros perdón, lo que tenemos perdón. que hacer, no se preocupe, Mari. Sabemos los flujos. Ya, sabemos los flujos. Ahora hay que traer a valor presente los flujos. Los flujos son
del periodo 5 al 12 son 33.133.638. Y los tenemos que traer a valor presente a la tasa de mercado, que es 1,5% por periodo. ¿Cómo lo hacemos? Con esto terminamos. Mira, Sí, quedan segundos. ¿Sí? ¿Pero puso el micrófono? Pero ve que me obliga a decir. Podría ser, ya que son todos iguales, multiplicar el 33 por los 8 periodos y dividirlo por la tasa y lo trae a los presentes. No, pues, ya, pero valor que no lo diga. No, porque no puedes eso estaría asumiendo que no hay temporalidad. Son distintos periodos. Entonces, cada uno, pero es buena pregunta. De hecho, yo prefiero que me las digan para poder ir aclarándose. Como son 8 flujos en distintos periodos, no los podemos llegar y juntar. Tenemos que traerlos por separado a valor presente. Entonces, la alternativa 1 es... Perdón, ¿puso su...? Dígame. Igual en Excel hay una fórmula para pasar todo de una, ¿o no? Sí, pues eso voy a llegar. ¿Y cómo se llama esa fórmula? Valor actual, ¿o no? ¿Pero de qué? ¿El valor presente de qué? De la... Parece año. Anualidad. Anualidad. El valor presente de una anualidad, pero ahora voy a llegar a eso. Nosotros tenemos dos formas de traer todo... Dígame. ¿Cómo lo vamos a hacer con una pura fórmula? ¿No que hay que traerlo primero con una tasa y después con la tasa inicial y después con la nueva tasa? No, ahora vamos a utilizar solo la tasa del 1,5%. Ah, ya. Así lo vamos a hacer hasta ahora. Después les voy a explicar cómo se hace cuando va cambiando. Entonces, primero, lo que nosotros deberíamos hacer es lo siguiente. 33, voy a anotar así, 33 millones dividido 1 más 1,5% elevado a 5. ¿Por qué? Porque está en el periodo 5. ¿Se acuerdan que nosotros podemos traer a valor presente cada flujo por separado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Están ahí muy... Ya, pues me distraen, pues, que conversan. Más 33 millones dividido 1 más 1,5% elevado a 6 más sucesivamente hasta 33 millones dividido 1 más 1,5% elevado a 12. ¿Están claros con eso? ¿Entienden lo que estamos haciendo? Ya. Podemos hacerlo así cada flujo por separado. No hay ningún problema. Está perfecto. Pero yo les recomiendo que utilicen todas las posibilidades algebraicas que existen. Como dijo usted, como dijo acá un compañero suyo de la sala, podríamos, de acuerdo a las características de estos flujos, juntarlo en una sola fórmula. ¿Cómo se llamaba esa fórmula que agrupaba muchos flujos y los traía todos de una? ¿Sí? Dígame. La fórmula de la anualidad. Muy bien. Pero esa fórmula tiene bastantes restricciones. Ojo con eso. Primero, entonces esa era la primera fórmula. La segunda es valor presente de la anualidad. Ya. Voy a ahorrar. Profe, Sí, dígame, Mari. es que ahí no hacemos nada con la cuota 4. O sea, Ahora voy. ya. Del 1 al 4 no pagamos nada, por lo tanto no son flujos. Lo que ahora tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a meter en la anualidad para que aprendan cómo se hace. Ya, gracias. En la anualidad, primero que todo, se tenían que cumplir 3 cosas. ¿Cuáles eran? Para que se pueda utilizar esta fórmula. ¿Cuáles eran las 3 condiciones? ¿Y esas 3 condiciones se cumplen acá? Dígame. Los mismos periodos, creo que era. Son, ya yo se lo voy a decir, que si no, no misma alcanzamos. temporalidad, eso. Los pagos son los mismos, iguales, entre cada periodo es la misma cantidad, interperiodo. Eso es. Interperiodo e igual y en la misma tasa. Ya, listo. En este caso, ¿se cumplen las 3? Sí, se cumplen las 3. Se cumple. Listo. Ahora, un dato. La anualidad asume que el primer
pago, o sea, perdón, que se está pagando desde el periodo 1 en adelante. Por lo tanto, si nosotros hacemos la fórmula de la anualidad, ¿en qué momento temporal nos va a quedar ese valor presente? Un periodo antes que el primer pago. ¿Y dónde es el primer pago? ¿En el periodo 1? ¿O no? En el periodo 5. Son 4 periodos de gracia. Por lo tanto, si yo calculo valor presente de una anualidad, me va a quedar en la temporalidad 4. Ojo con eso. Siempre es así, porque esto es una fórmula bastante restringida. No es como llegar y colocar, tanto. Sí, parece que alguien estaba levantando la mano antes, ¿o no? ¿No? Ah, sí, profe, es que Dígame. muy del principio en verdad, perdón, pero ¿cómo Sí. cachó que era anticipada? Como cuando empezamos a poner los periodos, ¿cómo cachó que tenía que poner periodo No, cero? sí, no es anticipada. No es anticipada. El valor presente de una anualidad queda en un periodo antes que el primer pago. ¿Ya? Ujú, Entonces, si ustedes tuvieran 8 pagos iguales del periodo 1 al 8, estamos listos con el valor presente. ¿Ya? Pero acá son 8 pagos iguales del periodo 5 al 12. Por lo tanto, el resultado que nos dé del valor presente va a queda en periodo 4. ¿Sí? Por acá alguien me va a preguntar algo. Dígame. Ahí no simplemente podemos restarle otra anualidad del periodo 1 al 4. No anualidad, pero tenemos que traer los 4 periodos hacia atrás. Ya. Entonces, lo que nos dé del valor presente de la anualidad, tenemos que traer los 4 periodos hacia atrás. ¿Me entendieron eso, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Tenemos un compromiso? ¿Tenemos un compromiso? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Perdón. La intertemporalidad es la misma. ¿Se acuerdan cuando yo les decía de que ustedes podían tener pago igual en la misma tasa, pero si tienen pago en el periodo 1, 2, 7, 8, 9, después 11, 12, ahí no se cumple, porque entre cada pago no es siempre el mismo. Tiene que ser siempre lo mismo. Ya, ¿qué hora es? Para no pasarnos que me han... estamos pasados. Ya, ¿alguien? ¿Alguna duda puntual, cortita que queda? ¿Sí? ¿No? Está levantando la mano Fernanda y Camila, díganme. Profe, ¿por qué hay que traer los 4 periodos y no uno? Porque el valor presente de la anualidad, Fernanda, me quedó en el periodo 4 y ese resultado lo tengo que traer 4 periodos hacia atrás. Claro, pero yo quiero que me quede en el 5, ¿o no? No, yo quiero que me quede en el 0. Necesito que todo me quede en el 0 para saber cuánto vale este activo. Pero ¿por qué en el 0 si del... No entiendo. No se preocupe, Fernanda. Es que nosotros queremos saber hoy, en el momento 0, cuánto vale el activo. Por lo tanto, nosotros, Fernanda, necesitamos traer todos los flujos al periodo 0. Siempre. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, estaba pensando subirle la pauta, yo creo, para que lo puedan revisar, estudiar y cualquier cosa me pueden preguntar. Necesitamos cortar ahora por un tema de la U, de que tienen que limpiar las salas, sanitizar y todo, ¿ya? Lo dejamos hasta acá, estimados. Que estén muy bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, y voy a subir las clases cuanto antes. ¿Profe? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Podría subir la clase del martes? Sí. ¿Profe? Sí, no se preocupe, la subo apenas pueda. Chao, que esté muy bien. ¿Profe? Sí, dígame. La próxima clase podemos partir viendo lo último, es que en verdad no entendí. Sí, no se preocupe, me dicen nomás y lo retomamos, yo no tengo ningún problema. Ya, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Chao, que esté bien. ¿Profe?